Hay crímenes que no quedan sin resolver. Quedan bien cerrados. Demasiado bien. Casos donde todo encaja tan perfectamente que nadie se atreve a mirar dos veces. Confesiones rápidas. Pruebas que desaparecen. Investigaciones que se cierran antes de tiempo. Y víctimas que dejan de importar en cuanto el expediente se archiva. Esta no es la historia de un asesino desconocido. Es la historia de un crimen que alguien quiso que dejara de existir. Y de lo que ocurre cuando decides abrir un archivo que nunca debió volver a leerse. El expediente decía que el caso estaba resuelto, cerrado, archivado, sin cabos sueltos. Eso fue lo primero que me llamó la atención, porque después de 15 años trabajando en homicidios, aprendí que los casos realmente resueltos nunca se ven tan limpios. Siempre hay algo, una contradicción menor, una declaración que no encaja del todo, un detalle que se pasa por alto. Pero aquel expediente no tenía nada de eso. Era perfecto, demasiado perfecto. El asesinato ocurrió una madrugada de otoño en un barrio tranquilo, de esos donde nadie cierra con llave porque todos creen conocer a sus vecinos. La víctima se llamaba Laura Méndez, 32 años, sin antecedentes, sin enemigos conocidos, trabajadora social en un centro municipal. La encontraron en su propio salón, un solo golpe en la cabeza, sin signos de forcejeo, sin robo, sin testigos. Según el informe oficial, el culpable fue detenido 48 horas después. Un hombre con antecedentes por violencia, vivía a 3 calles, confesó. Caso cerrado. Eso decía el papel, pero cuando lo leí por primera vez, algo no me dejó tranquilo. La confesión era demasiado rápida, demasiado ordenada. El sospechoso había detallado el crimen con precisión quirúrgica, pero sin emoción, como si estuviera repitiendo algo que había memorizado. Además, había un detalle que nadie parecía haber cuestionado. El arma del crimen. Nunca apareció. En el informe figuraba como objeto no recuperado. Y aún así, el juicio siguió adelante. Condena firme, sin apelación. Eso ya era raro, muy raro. Pasé página. Las declaraciones de los vecinos eran casi idénticas. Mismas frases, mismas expresiones, incluso los errores gramaticales coincidían, como si alguien las hubiera reescrito o dictado. El primer agente que llegó a la escena afirmaba que la puerta estaba cerrada desde dentro, pero el forense señalaba que no había signos de manipulación en la cerradura. 2 informes distintos. Nadie lo mencionó después. El juez no preguntó. El fiscal no insistió. El abogado defensor aceptó todo sin luchar. Demasiado silencio, demasiada prisa. Cerré el expediente y me quedé mirando la portada durante unos segundos. El sello rojo de resuelto destacaba más que el nombre de la víctima. Eso también me molestó. Laura Méndez no era un nombre famoso. No hubo cobertura mediática prolongada. 2 días de noticias, un par de titulares y luego nada. Como si nunca hubiera existido. Decidí buscar algo más. No en el expediente, en los archivos antiguos de llamadas. La noche del asesinato, había una llamada registrada a emergencias desde el edificio de Laura. Una sola. Duró 11 segundos. 11. El operador anotó: corte inesperado. No se escucha voz clara. Nadie volvió a llamar, pero el reloj marcaba algo extraño. La llamada se había producido 15 minutos antes de la hora oficial de la muerte. Eso no aparecía en el informe principal. Estaba enterrado en un anexo que casi nadie leía.
Pedí acceso a las grabaciones originales. Me dijeron que no existían, que se habían perdido en una migración de sistema. Otra casualidad, demasiadas ya. Volví a leer la confesión del condenado. Decía que había entrado por la puerta principal, que discutieron, que perdió el control. Pero el informe forense indicaba que Laura no tenía marcas defensivas, ni en brazos, ni en manos, nada. Ni siquiera señales de estrés previo, como si no supiera que iba a morir. Eso no encajaba con una discusión violenta. Nada encajaba. Esa noche me llevé el expediente a casa. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Y fue entonces cuando encontré el detalle que lo cambió todo. En la última página, casi invisible, había una nota manuscrita. No era oficial, no tenía firma, solo una frase, escrita con tinta negra, apresurada. Cerrarlo rápido. Orden superior. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos. Orden superior. No decía quién, no decía por qué, pero dejaba claro algo. El caso no se cerró porque se resolviera, se cerró porque alguien lo ordenó. Y si eso era cierto, entonces Laura Méndez no fue solo una víctima, fue un problema que había que hacer desaparecer. Y yo acababa de meter las manos donde no debía. No fue una corazonada, fue algo mucho peor. Cuanto más revisaba los casos, más evidente se volvía que nadie había querido mirar demasiado cerca. No porque no pudieran, sino porque no debían. Todas las muertes estaban oficialmente resueltas. Accidentes domésticos, caídas desafortunadas, incendios irresponsables, sobredosis mal documentadas. Casos cerrados rápido, demasiado rápido. Empecé a colocar los nombres en una libreta, no por orden cronológico, sino por ubicación, calles, barrios, zonas concretas del pueblo. Y entonces lo vi. Las muertes no estaban repartidas al azar, formaban un círculo casi perfecto alrededor de una misma zona, un antiguo complejo de viviendas sociales abandonado hacía años, oficialmente clausurado por problemas estructurales. Recordé algo. De niño, todos sabíamos que allí pasaban cosas raras, gente que entraba y no siempre salía. Pero con el tiempo el lugar se convirtió en una mancha borrosa en la memoria colectiva, como si alguien hubiera enseñado al pueblo a olvidar. Decidí ir. Era de noche cuando crucé la valla oxidada. No había cámaras visibles, pero tuve la sensación constante de estar siendo observado. No de una forma sobrenatural, sino humana, demasiado humana. Dentro, el lugar estaba sorprendentemente limpio, no abandonado, usado. Las habitaciones estaban vacías, pero no destrozadas. El polvo no era uniforme. Algunas zonas estaban más pisadas que otras, recientes. En una de las paredes encontré marcas, no símbolos extraños, no mensajes, alturas marcadas con lápiz, fechas, iniciales, como si alguien hubiera vivido allí durante mucho tiempo. Entonces encontré el suelo removido en una de las estancias. No era una tumba improvisada, era algo peor. Era una reparación mal hecha. Alguien había levantado el suelo y luego se había molestado en volver a dejarlo presentable. Llamé refuerzos. Nunca debí hacerlo. Cuando llegaron, su actitud no fue la que esperaba. No parecían sorprendidos, no parecían tensos, parecían incómodos. Uno de ellos me apartó del resto y en voz baja me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Este lugar no está en nuestros informes, pero debería estarlo. Precisamente por eso no está. Antes de que pudiera preguntar nada más, me ordenaron salir del recinto. Dijeron que se harían cargo,
que yo ya había hecho suficiente. Esa noche, al volver a casa, noté algo diferente. Mi puerta estaba cerrada, pero no con llave. Dentro todo parecía normal, demasiado normal. Nada revuelto, nada roto, nada fuera de lugar, excepto una cosa. Sobre la mesa del salón había una carpeta que no era mía. Dentro solo había una hoja, un listado actualizado de los casos que yo había estado investigando, con una anotación escrita a mano. Al final, ahora también formas parte. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que, a partir de ese momento, todo lo que hiciera sería observado. Volví a leer la hoja una y otra vez. Los nombres, las fechas, las causas oficiales. Pero ahora había algo nuevo. Pequeñas anotaciones al margen, errores señalados, correcciones hechas con una precisión quirúrgica. Aquello no lo había escrito un aficionado. Era alguien que sabía exactamente cómo se fabricaba una versión oficial de la verdad. Decidí no avisar a nadie, ni a compañeros, ni a superiores, ni siquiera a mi familia. Si aquello era real, y lo era, no sabía quién estaba limpio y quién no. Al día siguiente, uno de los nombres de la lista apareció en las noticias. Otro accidente. Misma estructura, misma rapidez, mismo silencio posterior. Pero esta vez yo sabía algo que nadie más sabía. Esa persona había estado conmigo 2 días antes. Me había contado que alguien la seguía, que había denunciado irregularidades en contratos municipales ligados a ese complejo abandonado, y ahora estaba muerta. Fui al lugar del accidente antes de que acordonaran la zona del todo. Había marcas que no aparecían en el informe preliminar. Una lucha breve, un intento desesperado de huida, todo borrado en cuestión de horas. Esa misma tarde recibí una llamada. Número oculto. No dijeron mi nombre. No hizo falta. Deja el caso, dijo una voz tranquila, o acabarás como ellos. Colgaron. Esa noche regresé al complejo abandonado, no para investigar, para confirmar algo. Y lo confirmé. No era un lugar de crímenes aislados, era un punto de paso, un sitio donde se retenía a personas incómodas antes de que ocurriera su accidente final. Encontré una habitación que no había visto antes, oculta tras un tabique falso. Dentro había objetos personales, relojes, llaves, móviles rotos, documentos oficiales arrancados, pruebas de vidas borradas. Y en la pared, una frase escrita con pintura negra. Aquí se aprende a desaparecer. Escuché pasos. No huí. Esta vez no. Alguien encendió la luz detrás de mí. Y supe, sin girarme, que ya no se trataba de advertencias. No pude irme a casa. Después de lo que había encontrado, la idea de dormir me resultaba absurda. Había algo que no encajaba, algo que se repetía en todos los casos y que yo había pasado por alto desde el principio. Extendí todos los documentos sobre la mesa. Fechas, direcciones, informes policiales cerrados demasiado rápido. Al principio parecía caos, pero entonces lo vi. Todos los casos ocurrieron en un radio de menos de 2 kilómetros. Y todos los fallecidos habían tenido algún tipo de contacto previo con la policía. No como sospechosos, como testigos.
Personas que vieron algo, personas que declararon y luego desaparecieron. Me temblaron las manos. No era un asesino al azar, no era un loco, era un sistema. Abrí el ordenador y busqué los nombres de los agentes asignados a esos casos, uno tras otro, hasta que un apellido empezó a repetirse, siempre en segundo plano, nunca como responsable directo, nunca firmando informes finales, solo supervisando. El mismo nombre, durante más de 10 años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese nombre también estaba en mi expediente. Recordé entonces algo que había intentado olvidar. Años atrás, cuando era joven y todavía creía que la verdad siempre salía a la luz, presencié algo que no debía. Una detención que acabó mal. Un testigo que gritaba que todo era una mentira. Yo declaré, y el caso se cerró. Demasiado rápido. El sonido de un coche frenando bruscamente en la calle me sacó de mis pensamientos. Me acerqué a la ventana. Un vehículo oscuro estaba aparcado frente al edificio. Motor encendido. Luces apagadas. No se movía. Mi teléfono vibró. Número oculto. No contesté. Volvió a vibrar. Un mensaje. Deja de buscar. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Entonces comprendí la verdad completa. Los archivos no eran recuerdos, eran advertencias. Cada persona que llegó demasiado lejos recibió su expediente para que supiera que estaba marcada, para que entendiera que no había salida. El coche seguía ahí, esperando. Y por primera vez desde que empecé a investigar, entendí algo aterrador. No me estaban intentando matar todavía. Querían que tuviera miedo. Porque cuando el miedo es suficiente, el silencio llega solo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un número oculto. Era una dirección. Un lugar que conocía demasiado bien. El antiguo edificio administrativo, cerrado desde hacía años. Oficialmente abandonado. Extraoficialmente olvidado a propósito. No avisé a nadie. Si lo hacía, el expediente desaparecería, y yo con él. El edificio estaba a oscuras cuando llegué. Solo una luz encendida en la planta baja. La puerta no estaba forzada, estaba abierta. Dentro, el aire olía a humedad y a papel viejo. Cada paso resonaba como si alguien más caminara conmigo. La luz venía de una sala al fondo. Entré. Había una mesa, una grabadora y una carpeta abierta. Con mi nombre. Esta vez no estaba vacía. Fotografías mías entrando al edificio, capturas de mi casa, horas exactas. Llevaban años observándome. La grabadora se encendió sola. Una voz conocida llenó la habitación. El apellido que se repetía en todos los casos. Llegaste más lejos de lo esperado, decía con calma. Todos creen que investigan, pero solo avanzan cuando nosotros lo permitimos. Comprendí la verdad final. No eliminaban testigos para ocultar errores. Los eliminaban para mantener el orden. La justicia no falló. Fue diseñada así. La voz continuó. Ahora te toca decidir. O te unes al silencio, o te conviertes en otro archivo. Miré la carpeta. Era completa, lista para cerrarse. Apagué la grabadora. Salí del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente, el caso fue archivado oficialmente, como todos los demás. El coche oscuro desapareció. Los mensajes cesaron. Había sobrevivido, pero entendí el precio.
Hoy sigo investigando crímenes, los que me permiten investigar. Porque en esta ciudad, la verdad no siempre se oculta. A veces se administra. Y algunos archivos nunca se cierran. Si te gustan las historias de crimen oculto, suscríbete y deja tu like. Comenta un caso, una idea o una historia, y puede ser el próximo relato del canal.